¿Usted duerme acá en la calle? ¿Y cómo pasa el frío? Cuesta un poquito, ¿no? ¿Tiene alguna frazada, algo para pasarlo? Se quedó sin batería. ¿Una? Por lo menos yo como día por medio, como dijo una señora por radio. Día por medio, es verdad. Día por medio comemos. A veces nos venimos hacia acá o nos vamos hacia el otro lado. Y a veces no. Claro. Está duro. Es la realidad. Y eso nos pasa a nosotros, la gente jubilada, la gente pensionada, la gente imposibilitada, la gente, a ese tipo de gente le pasa. ¿Cuántas veces estamos sufriendo por el frío, por el viento, por estas temperaturas polares que estuvieron pasando estas semanas? Y cuántas veces, mientras pensamos en este frío, tal vez se nos ocurre, ¿no?, pensar en las personas más humildes, en los que tal vez no tienen casa o tal vez llegan a alquilarse de una habitación muy chiquita, pero no tienen los suficientes recursos para tener una buena estufa, una buena cama, una buena comida caliente. Y estos golpes de frío les afecta terriblemente, más allá de la incomodidad, sino al borde de correr peligro su existencia. Para esto nos encontramos en la iglesia adventista de Castelar, donde me permitieron venir a grabar. Vamos a filmar y grabar cómo es el proceso, donde personas cristianas y no cristianas participan juntas a la vez de dos procesos bien marcados. El primero es todo lo que tiene que ver con la cocina, y después la segunda parte es ir a repartir estos alimentos que vamos a preparar por la noche y llevarlos a la estación de Morón, en zona oeste, la estación del tren Sarmiento, donde ya nos van a estar esperando una fila de gente en situación de calle o en situación de extrema humildad para recibir su cena. Así que acompáñenme en esta aventura. Bueno, acá estamos con los chicos de Por Más Solidaridad. Ceci, ¿qué estás haciendo? Acá estamos preparando la mezcla para las hamburguesas, que después van a terminar ya con los pancitos y todo. Primero acá se prepara la mezcla. Por el otro lado ahí está Emi, que corta los tomates, la lechuga, La mayonesa. ¿Y la cebolla? ¿Hay por ahí? cebolla que está en preparación. Se Bueno. abren los pancitos y demás. Y bueno, después se empieza a armar, se empieza a montar todo. Se envuelve y se reparte. ¿Y la mezcla qué llevaría? La mezcla tenés soja, cebollas, huevo, aceite, harina, condimentos y bueno, agua. No mucho más que eso, súper sencillita, pero súper nutritiva también. Bien potentosa. Muy nutritiva. Aunque no sé cocinar, solamente hiervo fideos y arroz y polenta. Eso no es excusa, y con un par de chistes después ya te explican cómo se hace para poder ayudar un poco. Bueno, acá estamos metiendo las manos en la masa. Lo más importante acá es que no hace falta saber cocinar, ¿no? Acá ya saben que lo único que sé hacer es hervir fideos, hervir arroz, polenta, nada más. Pero después de un par de chistes y de reírse un poquito, ya te explican cómo se hace. Así que buenísimo, a meter las manos en la masa nada más. Bueno, Mica, ¿por qué quisiste sumarte? Siempre me gustó esto de ayudar a la gente. Hoy vinimos a un programa y los chicos de Por Más Solidaridad lo contaron desde el púlpito, nos contaron su experiencia. Y nosotras con mi prima, con Jan, dijimos queremos vivirlo, queremos estar. Y los invitamos a todos los que se quieran sumar. Acá estamos todos los sábados a la tarde cocinando y después salimos a repartir. No te puedes perder esta experiencia. Yo digo que todos lo tenemos que vivir, aunque sea una vez. ¿Y quién está invitado? ¿Qué clase de gente? Todos están invitados. Por ejemplo, yo traje a mi hijo Pedro, de 8 años, y se copó, le encantó. Así que están todos invitados, desde los más chicos a los más grandes. No hay límite ni restricción. Acá son todos bienvenidos. Perfecto. ¿Y tienen que creer en Dios, ser cristiano? No, tienen que tener ganas de trabajar, de ayudar. Esto es caridad, es humanidad, así que nada, ganas de ayudar y de compartir un poquito de su amor. Buenísimo, muchas gracias, Emi. Venimos a dar una manito
la gente de la calle que sufre frío, hambre, necesidad. Y bueno, es una manera de devolver un poco de todo lo que Dios nos da día a día. ¿Cómo se organizan acá? ¿Somos nosotros 5 nada más? No. Muchas personas que nos vamos turnando cada sábado para que bueno, pueda ser llevadero para todos y vengamos siempre contentos y que no sea, por supuesto, ninguna carga. Así que venimos todos los sábados en diferentes grupos, nos organizamos con las tareas, ya cada uno sabe, o sea, todos sabemos lo que hay que hacer y bueno, nos distribuimos entre nosotros. Mica, ¿qué estás haciendo con las galletitas? Estamos preparando paquetes porque además de llevar las hamburguesas, también les llevamos algo dulce a las personas y preparamos paquetitos para que ellos se puedan llevar a la casa. Buenísimo. Perfecto, ahora somos un montón, ¿eh? Lina, ¿qué estás haciendo? Poniendo tomatito y amor, para que quede lindo y rico. Vamos, muy bien. Preguntita rápida, ¿qué te motiva a venir a dar una mano? El poder ayudar a la gente en la calle y saber que todavía puedo colaborar desde mi lado con algo, ¿no? ¿Qué te motiva a venir a dar una mano? Es poder colaborar con aquellos que necesitan en este momento. Esa es la motivación. A ver, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Janina, Perfecto, Yani, ¿qué estás haciendo? estamos envolviendo las hamburguesas para llevar esta noche. Esta noche va a hacer mucho frío y van a comer algo rico. Estamos poniendo en el horno las Buenísimo. hamburguesitas. Vos sos la multiprocesadora de las hamburguesas, ¿haces todo? Sacando las que ya están, poniendo las que hay que cocinar. Hay algunas que se partieron, Sí, pero... justo no filmes ese trabajo. Bueno, ahí ya vamos terminando. Todas las hamburguesas que quedan y ya está. Estamos poniendo todo en las cajas, en las bolsas para partir. A ver, estamos haciendo mate cocido, pero para mucha gente. La olla es enorme. Me gusta porque yo filmo, pero no hago nada. No, mentira. Claro. Cuando no estoy filmando me la paso haciendo cosas. Me imagino. Por ejemplo, el mate. Va. Vamos. A ver. ¿Cómo está eso? Especial, ¿eh? Bueno, siempre hacemos 200. Estas son las 3 que sobraron. La Así verdad que la calidad es excelente, el pan es riquísimo, las hamburguesas que hicieron acá mis compañeras, pero un 10. Vamos. Prueba superada. Bueno, acá estamos con el señor que nos filma y ahora lo vamos a filmar a él. Bueno, tanto filmar, me dio hambre. Igual conste que no tiene la hamburguesa, es la sobra de la sobra, pero está muy buena. Está muy buena. ¿Qué tal sentiste la experiencia de venir a por más? ¿Qué tal sentiste la experiencia de estar un día en Por Más? No, hermoso, hermoso. La verdad que se siente lindo, el grupo es muy lindo. La verdad que poder charlar mientras podés ayudar con algo, ¿no? Yo siempre digo que... yo siempre digo, pero me parece que está bueno ayudar, pero no de manera impuesta, ¿no? Porque ahí vos tenés ganas de ayudar, pero no sabes con quién, pero vas a jugar al fútbol. Tal vez vos tenés un grupo de amigos con los que juegan al fútbol los martes. Qué lindo sería que una vez al mes vayas a jugar al fútbol con los chicos de la calle, ¿no? Que compartas un partido con ellos. Tal vez vos tenés un grupo de señoras que tejen. Qué copado sería poder tejer una vez al mes o cada tanto, ¿no? Para personas de la calle. Tal vez te juntás a andar en moto, viajás. Qué lindo sería poder visitar colegios de campo, colegios olvidados. Qué lindo sería poder ir a un merendero que está lejos, ¿no? Poder, de la manera que a nosotros nos gusta, con las pasiones que tenemos, poder ayudar a alguien, ¿no? Y si no se te ocurre qué, acá hay un espacio para cocinar, para ir a llevar comida a la gente que más lo necesita. No hace falta que vayas a una iglesia ni que seas cristiano, simplemente que tengas la voluntad de cocinar algo en tu casa y salir. Y si encima querés buscar amigos, acá te estamos esperando. Bueno, ya es de noche, pasaron como 3-4 horas y acá están todas las galletitas y acá están todos los sanguchitos. Vamos a ir en 2 autos, uno está por venir y el otro ya lo empezamos a cargar ahora. ¡Grande, Facu! ¡Vamos! Vamos con todo, con este invierno gélido. Bueno,
Acá Facu quiere que lo filme a toda velocidad, yendo en la moto en su sábado de aventura en Por Más Solidaridad. ¡Vamos a la estación de Morón! ¡Esa! ¡Vamos! ¿Cuántos grados hacen, Facu? Hacen 5 grados más o menos. Che, ¿y en la moto se siente también mucho frío? Y en la moto se siente más, es como 10, 15 grados menos. Lo importante no es que yo tenga frío, sino que la gente en la calle tiene mucho más frío. Porque vos tenés casco. Ellos hoy van a dormir afuera sin abrigo, o con abrigo roto, con zapatillas rotas. Entonces nosotros no los vamos a salvar del frío, pero por lo menos un poquito vamos a mejorar su noche. ¡Vamos! Bueno, Cris, ¿qué vamos a empezar a hacer ahora? ¿Cómo va? Bueno, recién llegamos, arrancamos la repartida, finalmente. Vamos. La gente haciendo fila ya, así que manos a la obra. Acá tenemos las hamburguesas, somos solo 3. Ya cálmate cocido, estamos listos. A empezar. Hola, es una cámara. Ah, me muestra. Mira. Decí algo, a ver. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Estás contenta de estar acá? Sí. ¿Qué te están dando? Panate. Ay, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Hola. Mira. Hola. Hola amigos, ¿cómo están? Acá estoy con Facu. Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo nos trata el frío? Mal, ¿no? Mucho frío. Hace mucho frío, pero hay que aguantar estos meses. Hay que aguantar, ¿no? No, pero la semana que viene sube la temperatura. Ah, Sí. bueno. Sí, sí. ¿Usted duerme acá en la Se calle? apagó. Mi amor. ¿Y cómo pasa el frío? Cuesta un poquito, ¿no? ¿Tiene alguna frazada, algo para pasarlo? Se quedó sin batería. Una. Y cuesta. ¿Logra dormirse a la noche o más de día? De día más, ¿no? Muchas gracias. A la noche es más pasarla que otra cosa. ¿El mate cocido ayuda un poquito a calentar? Están calentitas las hamburguesas. Ahí voy a arrancar de nuevo cuando llego al final. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. No, gracias a ustedes. Ahí. ¿Cómo les va? Hola. Bien. Hay para todos, hay para todos. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo anda, jefe? Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué hace la platea acá? Acá la platea. Esta es la platea que no hace fila. Buenas noches, ¿cómo andan la gente? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo andan, amiguito? Bien. ¿Todo bien? Vamos. Eso, gracias por la... No te iba a decir porque yo estaba en la cola, ¿Y no te dieron? pero claro, porque estaba justo con el tema del mate. Ah, bueno, ahora te doy. Dale. Pensé que era para... Hola, buenas noches. ¿Bien? ¿Usted está en la platea también? Gracias, muy amable, gracias. Hola, Vamos a empezar de nuevo. Dale, mi amor. Gracias, decirle. Mi amor. Hola, decirle. Hola. ¿Algo calentito para pasar la noche? Muchas gracias. De nada. Y yo agradezco a todo el grupo que vienen a ayudar porque para toda la gente que es lo que están acá, situación de calle, y algunos tienen casa, algunos no. ¿Cómo estuvieron pasando estos días de tanto frío? Nosotros estábamos Sí, ahí. ¿Zafando? Yo estoy con el gas cortado. ¿Y cómo te calefaccionás? Mirá, te cuento, con un secador de pelo, las manos Sí. y bueno, la cama también. Me hace como un túnel de secado, digamos. Señora, le tengo en el hogar de Castillo. Ah, ¿en un hogar la tiene? Ah, Hace mucho ya. claro. Tienen tele allá en el hogar. Le mando saludos. ¿Cómo estuvieron esta semana? Y muy duro fue. Oye, agarrate como 5. Vamos. Gracias por esperar, Gracias por mantener la fila. Aquí la manzana. Simpático, la gente quiere comer. ¿Qué viene a jugar? La gente viene a comer y no va a ver un boludo como vos. Vamos avanzando. Vamos a llegar. ¿Cómo andás? Bien, mi amor. Bien. Mira todo lo que recibí. Ay, se van contentos. Gracias, mi amor. Vamos que alcanzó. Vamos. ¿Cómo anda, señora? Bien. Bien. ¿Tomando un tecito? ¿Estás sola? Sí. ¿Y a dónde se va ahora a dormir? Yo voy a la casa de mi pariente. Ah, qué bueno. ¿Estás en un lugarcito ahí?
¿Mucho frío a la noche? Sí, hace un frío de negro. Ay, sí. Y justo hay que ir a... dice que los lunes saben ayudar, ahora no sé a dónde. Tendría que ir a averiguar. Claro. A la gente, viste, que necesita de Sí, verdad, no a la gente. Sí. Bueno, que esté bien. Ay, wow. Dios la acompañe. Señora, ¿usted está durmiendo en la calle? No, pero algún día me parece que voy a tener que dormir en la calle porque los alquileres están hechos un desastre. ¿Usted puede alquilar ahora un cuarto? Sí, con la jubilación, sí. Con la jubilación por ahora Sí, no pero yo tengo animales. Y a mí lo siento por los animales. Yo que por lo menos un gato y un perro para mí. ¿Viste? Porque uno ya vive acompañada. Sí. ¿Y para comer le alcanza más o menos? Está complicado. No, por lo menos yo como día por medio, como dijo una señora por radio. Día por medio, es verdad. Día por medio comemos. A veces nos venimos hacia acá o nos vamos al otro lado. Y a veces no. Está duro. Es la realidad. Y eso nos pasa a nosotros, la gente jubilada, la gente pensionada, la gente imposibilitada, la gente, a ese tipo de gente le pasa. Imagínate los que tienen muchos hijos. Se complica más. ¿Sigue la noche? Sigue la noche un ratito más, todavía queda la parte más espiritual. Nos vemos. ¿Cómo le va? Nos vemos. Buenas noches. Cuando yo hace 20 años atrás, cuando era más joven, que se terminé secundaria, en el año 2000, las cámaras eran así, era una cosa por... Eran enormes, ¿no? Bueno, ahí vamos terminando, todavía queda la parte más espiritual, pero bueno, ahora vamos a empezar. Ahí ya se están yendo los que vinieron solamente para comer y se quedan los poquitos que se quedan a reflexionar unos minutos. Así que fue un poco duro porque son muchos, lamentablemente cada vez son más, pero bueno, y la realidad es que sus realidades, valga la redundancia, son duras, pero nosotros no le podemos salvar la vida, no le podemos dar un lugar para quedarse o comida para toda la semana, pero por lo menos para que se calienten el estómago, por lo menos hoy les cambia el día, ¿no? No les cambiamos la vida, pero les cambiamos el día, por lo menos, la noche. Y también es importante no pensar solamente en la comida de la panza, sino en las actitudes, ¿no? En cómo los encaramos, cómo charlamos con ellos y tratar de mejorarles el ánimo y, si es posible, compartirles un poquito de Dios. Y que nos ama de forma incondicional, independientemente de lo que hagamos, independientemente de nuestro pasado, independientemente de nuestros errores, porque Él quiere hoy transformar nuestra vida. Bueno, terminó el sábado, ¿Y a quién estamos empieza muy la reunión? contentos. Muchísima gente, muchísimo frío. La gente se quejaba de eso, de que la estaban pasando mal, pero bueno, agradecidos a Dios, por sobre todo porque podemos terminar con una oración y tratando de imitar y darle un poco de amor del que recibimos de Dios cada día. Buenísimo, Emi, muchas gracias por recibirme, por bancarme, por filmarme. Me encanta el youtuber, lo banco pleno. Soy incomodísimo, así que muchas gracias. No, de nada, Facu, un placer. Buena semana. Y después fíjate que casi nos matamos filmándote, pero creo con el auto. Creo que quedó bueno. Casi me atropella. ¿Cómo fue eso? Bien, todo bien, terminamos un poco ¿Cansado? exhaustos, pero bueno, llegamos bien. ¿Y cómo lo ves? ¿Cada vez son menos? ¿Cada vez son más? ¿Son siempre los mismos? Y no, la verdad que cada vez son más, quizás porque bueno, ahora estos fríos un poco también hay, o despierta un poquito más de necesidad, pero gracias a Dios pudimos llegar con todo.